Hay una pregunta que parece tener una respuesta obvia, pero que ha mantenido despiertos a los físicos más brillantes del mundo durante más de 100 años. ¿Por qué no podemos volver al pasado? No hablamos de máquinas del tiempo o ciencia ficción. Hablamos de algo más fundamental. ¿Por qué el tiempo fluye en una sola dirección? ¿Por qué el ayer es fijo e inamovible, mientras que el mañana es abierto e incierto? Las leyes de la física de Newton, las ecuaciones de Einstein, incluso la mecánica cuántica, todas son perfectamente simétricas en el tiempo. Podrían funcionar igual hacia adelante que hacia atrás, y sin embargo, el universo claramente tiene una preferencia. El tiempo avanza, siempre, sin excepciones. Hoy descubrirás por qué, y la respuesta conecta el Big Bang, la entropía, la conciencia y el destino final del universo en una historia fascinante. Si te apasionan estas preguntas fundamentales, suscríbete al canal. Comencemos con lo que hace que este misterio sea tan profundo. En la física cotidiana estamos acostumbrados a que las cosas tengan direcciones preferidas. Una pelota lanzada hacia arriba eventualmente cae. El agua fluye cuesta abajo. El calor fluye de los objetos calientes a los fríos. Estas direcciones preferidas parecen naturales, obvias, casi inevitables. Pero cuando los físicos escriben las ecuaciones que describen estos fenómenos a nivel fundamental, algo extraordinario ocurre. Las ecuaciones son simétricas en el tiempo. Esto significa que si tomamos cualquier proceso físico y lo reproducimos en reversa, las ecuaciones matemáticas siguen siendo perfectamente válidas. No hay nada en la física fundamental que señale una dirección preferida para el tiempo. Pensemos en el ejemplo más simple: dos bolas de billar chocando. Si filmas la colisión y luego reproduces el video al revés, verás las bolas separándose en lugar de acercándose. ¿Viola esto alguna ley de la física? No. La conservación del momento, la conservación de la energía. Todas las leyes de Newton funcionan perfectamente en ambas direcciones. Físicamente, una colisión de bolas de billar es completamente reversible. O considera los planetas orbitando el Sol. Si el tiempo corriera hacia atrás, los planetas simplemente orbitarían en la dirección opuesta. Las leyes gravitacionales de Newton y Einstein funcionarían igual. No habría ninguna violación de ninguna ley física. El sistema solar hacia atrás en el tiempo sería perfectamente físico. Incluso a nivel cuántico, las leyes fundamentales son esencialmente simétricas en el tiempo. Las ecuaciones de la mecánica cuántica, como la ecuación de Schrödinger, son simétricas bajo la inversión temporal con solo algunas modificaciones menores. No hay nada en la física más fundamental que diga que el tiempo debe avanzar en una dirección particular. Y sin embargo, aquí estás, con un pasado fijo que no puedes cambiar y un futuro abierto que puedes influir. Recuerdas lo que desayunaste esta mañana, pero no lo que desayunarás mañana. Puedes decidir levantarte de tu silla ahora mismo, pero no puedes decidir no haberte sentado hace 10 minutos. El tiempo claramente tiene una dirección. ¿Por qué? Este problema fue reconocido formalmente por primera vez por el físico austriaco Ludwig Boltzmann en el siglo XIX. Boltzmann fue uno de los padres de la termodinámica estadística, la rama de la física que estudia cómo el comportamiento colectivo de millones de partículas produce los fenómenos macroscópicos que observamos. Boltzmann notó que aunque las leyes individuales de Newton son reversibles en el tiempo, cuando tienes muchas partículas juntas, algo cambia. Emerge una asimetría temporal que no existe a nivel individual. Y ese algo tiene un nombre: entropía. La entropía es quizás el concepto más importante en toda la física, y también uno de los más malentendidos. En términos simples, la entropía es una medida del desorden, o más precisamente, del número de maneras en que un sistema puede estar organizado. Un sistema de alta entropía tiene muchas configuraciones posibles. Un sistema de baja entropía tiene pocas. Pensemos en un ejemplo concreto. Imagina que tienes una caja dividida en dos mitades por una pared. En un lado, tienes gas caliente con moléculas moviéndose rápidamente. En el otro lado, tienes gas frío con moléculas moviéndose lentamente. Si retiras la pared, ¿qué sucede? Las moléculas se mezclan.
Las rápidas y las lentas se distribuyen uniformemente. El gas alcanza una temperatura intermedia uniforme. Nunca verás el proceso inverso. Gas a temperatura uniforme separándose espontáneamente en un lado caliente y un lado frío. Y aquí está por qué. Hay muchísimas más maneras de distribuir las moléculas de manera uniforme que de manera desigual. Si asignas posiciones y velocidades aleatoriamente a cada molécula, casi siempre terminarás con una distribución uniforme. La configuración ordenada, con todo el gas caliente en un lado, es estadísticamente rarísima. Esta es la segunda ley de la termodinámica. La entropía de un sistema cerrado siempre aumenta con el tiempo, o en el mejor de los casos, permanece constante. Nunca disminuye espontáneamente. Y esta ley, según Boltzmann, es la fuente de la flecha del tiempo. Pero aquí está la pregunta que atormentó a Boltzmann y sigue atormentando a los físicos hoy. Si las leyes individuales son reversibles, ¿por qué emerge una flecha del tiempo a nivel macroscópico? ¿Por qué siempre vemos el desorden aumentar y nunca disminuir? La respuesta de Boltzmann fue estadística. El desorden aumenta simplemente porque hay muchas más maneras de estar desordenado que ordenado. Es como lanzar una baraja de cartas al aire. Casi siempre aterrizará en un orden mezclado porque hay muchas más configuraciones mezcladas que ordenadas. La probabilidad de que caigan perfectamente ordenadas por palo y número es astronómicamente pequeña. Pero esto genera una pregunta más profunda. Si el desorden tiende a aumentar, ¿por qué el universo comenzó en un estado de orden tan bajo? ¿Por qué hay una flecha del tiempo en absoluto, en lugar de un universo en equilibrio máximo donde el tiempo no tiene dirección preferida? Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque la respuesta nos lleva directamente al Big Bang. Para entender por qué el tiempo tiene una dirección, necesitamos retroceder hasta el momento más lejano que podemos concebir, el origen del universo mismo. Porque resulta que la flecha del tiempo no es una propiedad fundamental de las leyes de la física. Es una consecuencia de las condiciones iniciales extraordinariamente especiales en las que nació nuestro universo. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo lo que existe, toda la materia, toda la energía, todo el espacio y el tiempo mismo, estaba comprimido en un estado de densidad y temperatura increíblemente altas. Este estado inicial tenía una propiedad extraordinaria. Era de entropía extremadamente baja. Era, en términos físicos, un estado de orden casi perfecto. Esto puede sonar contraintuitivo. Cuando imaginamos el Big Bang, tendemos a imaginar una explosión caótica, una masa de energía desorganizada explotando en todas direcciones. Pero los físicos han descubierto que el estado inicial del universo era en realidad notablemente ordenado en ciertos aspectos fundamentales. La distribución de energía era increíblemente uniforme, con fluctuaciones mínimas que luego, bajo la influencia de la gravedad, crecerían para formar galaxias y estrellas. El físico Roger Penrose, uno de los matemáticos y físicos más brillantes del siglo XX, ha calculado cuán especial era este estado inicial. Sus cálculos sugieren que la probabilidad de que el universo comenzara en un estado de entropía tan baja es de 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Es un número tan increíblemente pequeño que es prácticamente imposible de comunicar en términos humanos normales. Para darte una idea de cuán pequeño es este número, hay aproximadamente 10 elevado a 80 átomos en el universo observable. El número de Penrose es incomparablemente más pequeño que eso. Es la probabilidad más pequeña que los físicos han calculado para cualquier evento en la historia de la ciencia. Pero aquí está el punto crucial. Ese estado inicial de baja entropía es exactamente lo que necesitamos para explicar la flecha del tiempo. Una vez que el universo comenzó en ese estado extraordinariamente ordenado, la segunda ley de la termodinámica hace el resto del trabajo. El desorden aumenta porque comenzamos desde un estado de orden extremo, y hay enormemente más estados desordenados que ordenados disponibles. Es como si alguien hubiera ordenado perfectamente una habitación al comienzo del tiempo. Desde ese momento, cualquier cambio tenderá a desordenarla más. No porque haya alguna fuerza misteriosa empujando hacia el desorden, sino simplemente porque hay muchas más maneras de estar desordenado
que ordenado. El tiempo parece fluir hacia adelante simplemente porque es la dirección hacia mayor entropía, hacia mayor desorden. Esta idea tiene implicaciones profundas. Significa que la flecha del tiempo, nuestra sensación de que el pasado es diferente del futuro, no es una propiedad fundamental de las leyes de la física. Es una consecuencia del estado inicial especial del universo. En un universo que hubiera comenzado en equilibrio termodinámico, en máximo desorden, no habría flecha del tiempo. El tiempo no tendría una dirección preferida porque no habría manera de distinguir el pasado del futuro. Pero hay algo que todavía no hemos explicado. ¿Por qué el universo comenzó en ese estado de entropía tan baja? Esta es quizás la pregunta más profunda en toda la física cosmológica, y honestamente no tenemos una respuesta completamente satisfactoria. Una posibilidad es que sea simplemente una coincidencia extraordinaria, un golpe de suerte cósmico. El universo podría haber comenzado en cualquier estado, y por pura casualidad estadística, comenzó en uno de orden muy bajo. Pero la probabilidad es tan ridículamente pequeña que muchos físicos encuentran esta explicación insatisfactoria. Parece demasiado conveniente. Otra posibilidad involucra el concepto del multiverso. Si existe un número casi infinito de universos, cada uno comenzando con diferentes condiciones iniciales, entonces es estadísticamente inevitable que algunos de ellos comiencen con entropía muy baja. Nosotros existimos en uno de esos universos simplemente porque no podríamos existir en uno que comenzara en equilibrio, sin flecha del tiempo, sin estructuras ordenadas como estrellas y planetas, sin vida. Este argumento se llama el principio antrópico. Una tercera posibilidad es que haya algo en la física que aún no entendemos, alguna ley fundamental que explique por qué el universo debe comenzar en un estado de baja entropía. Algunos físicos, como Sean Carroll, han propuesto modelos donde nuestro universo se formó como una fluctuación de un universo padre, y las propiedades de ese universo padre determinaron las condiciones iniciales de bajas entropía. Pero independientemente de por qué el universo comenzó ordenado, el hecho es que lo hizo, y esa es la fuente última de la flecha del tiempo. Cada vez que ves una taza de café enfriarse, cada vez que recuerdas el pasado pero no el futuro, cada vez que envejeces un día más, estás experimentando las consecuencias de ese momento extraordinario hace 13.800 millones de años, cuando el universo nació en un estado de orden casi perfecto. Ahora bien, hay otro aspecto fascinante de la flecha del tiempo que debemos explorar: la conexión con la memoria y la conciencia. Porque la forma en que experimentamos el tiempo, con un pasado recordado y un futuro anticipado, está profundamente conectada con la física de la entropía. Piensa en lo que es un recuerdo. Es una estructura en tu cerebro, una configuración particular de neuronas y conexiones sinápticas que codifica información sobre el pasado. Pero, ¿por qué recordamos el pasado y no el futuro? Desde el punto de vista de la física, podría parecer que las leyes simétricas en el tiempo deberían permitir igualmente recuerdos del futuro. La respuesta es que formar un recuerdo requiere un proceso físico que aumenta la entropía. Cuando tu cerebro registra una experiencia, está creando una correlación entre el estado de tu cerebro y el estado del mundo exterior. Esta correlación es una forma de información almacenada, y crearla requiere disipar energía e incrementar la entropía total del sistema. En otras palabras, los recuerdos solo pueden formarse en la dirección de aumento de entropía, que es la dirección del tiempo que llamamos hacia adelante. Es físicamente imposible tener recuerdos del futuro, porque eso requeriría una disminución de la entropía, lo cual viola la segunda ley de la termodinámica. Esta conexión entre memoria, conciencia y entropía es uno de los aspectos más profundos y menos discutidos de la física del tiempo. Sugiere que nuestra experiencia subjetiva del tiempo, esa sensación de fluir desde el pasado hacia el futuro, no es solo una ilusión psicológica. Está anclada en la física fundamental del universo. El filósofo y físico Hans Reichenbach desarrolló esta idea en la primera mitad del siglo XX. Argumentó que la dirección del tiempo está definida por la dirección de aumento de entropía.
El futuro no es simplemente lo que viene después, en algún sentido abstracto. El futuro es la dirección hacia la cual la entropía aumenta. Y el pasado es la dirección desde la cual venimos, el estado de menor entropía. Esto tiene una consecuencia filosófica notable. Si la entropía del universo comenzara a disminuir en lugar de aumentar, lo cual es estadísticamente posible aunque increíblemente improbable, la flecha del tiempo se invertiría. Los seres conscientes en ese universo experimentarían el tiempo fluyendo en la dirección opuesta. Lo que nosotros llamaríamos el pasado sería para ellos el futuro y viceversa. Es un pensamiento desconcertante, pero ilustra cuán profundamente está conectada nuestra experiencia del tiempo con la física de la entropía. No estamos simplemente observando el tiempo desde fuera. Somos parte del proceso termodinámico. Somos estructuras ordenadas en un universo que tiende hacia el desorden, y nuestra conciencia del tiempo es una manifestación directa de esa tendencia. Hasta ahora hemos explorado la flecha del tiempo desde la perspectiva de la termodinámica clásica. Pero hay otro dominio de la física que tiene cosas fascinantes y perturbadoras que decir sobre el tiempo: la mecánica cuántica. Y lo que nos dice desafía incluso más profundamente nuestras intuiciones sobre la naturaleza del tiempo. La mecánica cuántica es la teoría física que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. A escalas tan pequeñas, el mundo se comporta de maneras radicalmente diferentes a lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Las partículas no tienen posiciones o velocidades definidas hasta que las medimos. Pueden estar en múltiples estados simultáneamente. Pueden estar correlacionadas instantáneamente a través de distancias arbitrarias. Y en este mundo cuántico, la relación con el tiempo se vuelve aún más extraña. Comencemos con algo llamado el problema de la medición cuántica. En la mecánica cuántica estándar, una partícula puede existir en una superposición de múltiples estados simultáneamente. Un electrón puede estar girando en dos direcciones al mismo tiempo. Un átomo puede estar en dos lugares a la vez. Esta superposición existe hasta que alguien realiza una medición. En el momento de la medición, la superposición colapsa y la partícula adopta un estado definido. Este colapso de la función de onda, como se llama técnicamente, es irreversible. No puedes deshacer una medición cuántica. No puedes volver al estado de superposición una vez que ha ocurrido el colapso. Y crucialmente, este proceso introduce una asimetría temporal a nivel cuántico, que no existe en las ecuaciones de Schrödinger que describen la evolución de los sistemas cuánticos sin medición. Hay un debate profundo y sin resolver en la física sobre qué causa exactamente este colapso. La interpretación de Copenhague, la más tradicional, dice simplemente que el colapso ocurre cuando un observador realiza una medición, pero no explica qué constituye un observador, o por qué el acto de observar causa el colapso. La interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957, sugiere que el colapso no ocurre en absoluto. En cambio, el universo se divide en múltiples ramas cada vez que ocurre una medición cuántica, con cada resultado posible ocurriendo en una rama diferente. Pero independientemente de qué interpretación prefieras, hay algo profundo que la mecánica cuántica nos dice sobre el tiempo. A nivel fundamental, el tiempo puede no ser lo que creemos que es. Considera el entrelazamiento cuántico, ese fenómeno donde dos partículas quedan conectadas de tal manera que medir una instantáneamente afecta a la otra, sin importar la distancia. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y le perturbaba profundamente. Las correlaciones entre partículas entrelazadas parecen ocurrir instantáneamente, más rápido que la luz, lo cual desafía nuestra comprensión intuitiva del tiempo y el espacio. Sin embargo, el entrelazamiento cuántico no viola la relatividad especial de Einstein porque no permite transmitir información más rápido que la luz. Las correlaciones son instantáneas, pero no puedes usarlas para enviar un mensaje. Es como si el tiempo, a nivel cuántico, funcionara de manera diferente a como lo hace a nivel macroscópico. Hay también algo llamado el efecto del observador retrasado, uno de los experimentos más perturbadores en toda la física. En este experimento, puedes hacer una elección sobre cómo medir una partícula después de que ya ha completado su trayectoria. Y esa elección tardía
parece retroactivamente cambiar el comportamiento de la partícula en el pasado. Esto no es ciencia ficción ni especulación. Ha sido verificado experimentalmente múltiples veces. La elección de medición futura parece influir en el comportamiento pasado de las partículas. Pero, y esto es crucial, no de una manera que permita enviar información al pasado o crear paradojas causales. El universo parece haber encontrado una manera de ser profundamente extraño en el tiempo sin violar la causalidad. Algunos físicos han propuesto que estas peculiaridades cuánticas sugieren que el tiempo, a nivel fundamental, no es unidireccional, que quizás el pasado y el futuro están en algún sentido igualmente presentes en la física fundamental, y que la flecha del tiempo que experimentamos es una propiedad emergente que surge a nivel macroscópico, pero no existe a nivel cuántico. Esta idea fue desarrollada por el físico italiano Carlo Rovelli, en su trabajo sobre la gravedad cuántica de bucles. Rovelli ha argumentado que el tiempo no es una característica fundamental del universo. Las ecuaciones de la gravedad cuántica no contienen ninguna variable de tiempo. El tiempo emerge como una propiedad aproximada, cuando tienes sistemas suficientemente grandes y complejos, pero a nivel fundamental no existe. Esta idea es profundamente perturbadora. Si Rovelli tiene razón, el tiempo que experimentamos, esa sensación de fluir desde el pasado hacia el futuro, ese sentido de que el presente es especial y real, mientras que el pasado está fijo y el futuro es abierto, todo esto sería una ilusión emergente, una propiedad macroscópica útil, como la temperatura, que no tiene realidad a nivel de partículas individuales. La temperatura de un gas es un promedio del movimiento de millones de moléculas. No tiene sentido hablar de la temperatura de una sola molécula. De manera similar, Rovelli argumenta que el tiempo es una propiedad estadística que emerge del comportamiento colectivo de muchas variables cuánticas. No tiene sentido hablar del tiempo a nivel de una sola partícula cuántica. Si esto es correcto, entonces preguntar, ¿por qué el tiempo solo va hacia adelante? Es como preguntar, ¿por qué la temperatura de una taza de café siempre es un número positivo? La pregunta tiene sentido a nivel macroscópico, pero se disuelve a nivel fundamental, donde la temperatura o el tiempo no existe como tal. Hay otra perspectiva cuántica sobre el tiempo que merece mención: el papel de la decoherencia. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, las superposiciones cuánticas se destruyen muy rápidamente en un proceso llamado decoherencia. Las partículas pierden su carácter cuántico y comienzan a comportarse como objetos clásicos. La decoherencia es irreversible en la práctica, porque involucra a innumerables partículas del entorno. Es técnicamente reversible según las leyes fundamentales, pero la cantidad de información que tendrías que rastrear y controlar para revertirla es tan astronómica que es efectivamente imposible. Algunos físicos argumentan que la decoherencia es la fuente física real de la irreversibilidad temporal que observamos, el mecanismo mediante el cual el mundo cuántico reversible produce el mundo clásico irreversible que experimentamos. En esencia, cada vez que un sistema cuántico interactúa con su entorno y pierde su coherencia cuántica, se crea una pequeña flecha del tiempo local. El proceso de decoherencia va siempre en una dirección, de la coherencia cuántica a la incoherencia clásica. Nunca al revés, en la práctica. Y la acumulación de millones de estos procesos de decoherencia en todos los sistemas físicos a nuestro alrededor crea la macroscópica e implacable flecha del tiempo que experimentamos. Esta perspectiva conecta la mecánica cuántica con la termodinámica de una manera profunda. La decoherencia aumenta la entropía del entorno al crear correlaciones entre el sistema y el entorno. Y el aumento de entropía es, como hemos visto, la fuente fundamental de la flecha del tiempo. Todo esto nos lleva a una imagen del tiempo que es radicalmente diferente de la intuición cotidiana. El tiempo no es un río que fluye inevitablemente hacia adelante por alguna razón misteriosa. Es una propiedad emergente que surge de la tendencia estadística hacia el desorden, anclada en las condiciones iniciales extraordinariamente especiales del Big Bang, y manifestada en la decoherencia cuántica de los sistemas físicos. Pero hay algo más que debemos explorar.
la relación entre el tiempo y la gravedad. Porque Einstein nos enseñó algo asombroso, que tiene consecuencias directas para la flecha del tiempo. Albert Einstein transformó nuestra comprensión del tiempo de maneras que todavía nos sorprenden más de 100 años después. Antes de Einstein, el tiempo era considerado absoluto y universal. Un segundo en París era exactamente igual a un segundo en Tokio, en Marte o en cualquier otro lugar del universo. El tiempo era el escenario inmutable sobre el cual se desarrollaban los eventos del cosmos. Einstein demolió esta visión con su teoría de la relatividad especial en 1905 y la completó con la relatividad general en 1915. Lo que descubrió es profundamente perturbador para nuestra intuición. El tiempo no es absoluto, es relativo. Y lo que es más impactante, el tiempo puede dilatarse, estirarse, ralentizarse dependiendo de la velocidad y la gravedad. Ya exploramos en otros videos cómo el movimiento a altas velocidades ralentiza el tiempo, el fenómeno conocido como dilatación temporal. Pero hay otro aspecto igualmente fascinante y más relevante para nuestra vida cotidiana. La gravedad también ralentiza el tiempo. Einstein demostró que el tiempo transcurre más lentamente en campos gravitacionales más fuertes. Cuanto más cerca estás de una masa grande, más lento transcurre el tiempo para ti, comparado con alguien más alejado de esa masa. Esto no es una ilusión óptica ni un efecto de medición. El tiempo realmente transcurre más lento cerca de las masas grandes. Este efecto, llamado dilatación gravitacional del tiempo, ha sido verificado experimentalmente con extraordinaria precisión. Los relojes atómicos en la superficie de la Tierra, donde la gravedad es más fuerte, avanzan ligeramente más lento que relojes idénticos en satélites, a mayor altitud donde la gravedad es más débil. Esta diferencia es medible y real. De hecho, los satélites GPS deben corregir este efecto constantemente. Sin la corrección por dilatación gravitacional del tiempo, el GPS acumularía errores de aproximadamente 45 microsegundos por día, lo que traduciría en errores de posicionamiento de varios kilómetros. Piensa en lo que esto significa para la flecha del tiempo. Si el tiempo transcurre a diferentes velocidades en diferentes lugares dependiendo de la gravedad local, entonces la flecha del tiempo no es universal. Dos observadores en diferentes campos gravitacionales envejecerán a ritmos diferentes. Sus flechas del tiempo apuntarán en la misma dirección, hacia el futuro, pero avanzarán a velocidades diferentes. Cerca de un agujero negro, donde la gravedad es extremadamente intensa, este efecto se vuelve dramático. A medida que te aproximas al horizonte de eventos de un agujero negro, el tiempo se ralentiza cada vez más desde la perspectiva de un observador distante. Teóricamente, en el horizonte de eventos mismo, el tiempo se detiene por completo desde el punto de vista exterior. Un observador cayendo hacia el agujero negro experimentaría el tiempo normalmente desde su propia perspectiva, pero para alguien observando desde lejos, parecería congelado en el horizonte para siempre. Esta imagen del tiempo congelado en el horizonte de eventos tiene implicaciones profundas para la flecha del tiempo. Si el tiempo puede detenerse, ¿qué significa eso para la dirección del tiempo? ¿Puede la flecha del tiempo existir en una región donde el tiempo mismo se ha detenido? Los físicos teóricos han explorado estas preguntas y han llegado a conclusiones sorprendentes. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación, conocida como radiación de Hawking, debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Esta radiación hace que los agujeros negros pierdan masa lentamente y eventualmente se evaporen. Pero aquí está el problema. Si toda la información sobre lo que cayó en el agujero negro se pierde cuando éste se evapora, eso violaría un principio fundamental de la mecánica cuántica llamado unitariedad, que esencialmente dice que la información no puede destruirse. Este es el famoso paradoja de la información del agujero negro, y su resolución tiene implicaciones directas para la flecha del tiempo. Si la información se conserva cuando un agujero negro se evapora, entonces el proceso es en principio reversible. Si se pierde, no lo es. La diferencia entre estas dos opciones
determina si la flecha del tiempo es fundamental o emergente a nivel cuántico. Actualmente, la mayoría de los físicos creen que la información se conserva, lo que sugiere que incluso la evaporación de los agujeros negros es, en principio, reversible. Pero nadie ha podido demostrar exactamente cómo. Volvamos a Einstein y a una de sus contribuciones más profundas y menos discutidas sobre el tiempo, el concepto de bloque universo. Las ecuaciones de la relatividad especial y general tienen una implicación filosófica extraordinaria. Pasado, presente y futuro existen todos simultáneamente. En la física relativista no tiene sentido hablar de un ahora universal. Lo que es simultáneo para un observador no lo es para otro que se mueve a una velocidad diferente. El presente de un observador incluye eventos que están en el pasado o en el futuro de otro observador. Esto significa que no hay un corte único y universal entre el pasado y el futuro. El tiempo es simplemente otra dimensión, como las dimensiones espaciales, y todos los puntos en esa dimensión son igualmente reales. Esta visión, llamada el bloque universo o eternismo, sugiere que el pasado no desaparece cuando pasa. Continúa existiendo en su región del espacio-tiempo. El futuro tampoco es algo que aún no existe. Ya existe en su región del espacio-tiempo. Solo que nosotros, como observadores con una perspectiva limitada, los experimentamos secuencialmente. Es como la diferencia entre un gusano que se mueve a través del espacio y un pájaro que puede ver todo el paisaje desde arriba. El gusano solo ve la Tierra inmediatamente frente a él, el presente. Pero el pájaro puede ver todo el terreno, pasado y futuro, del recorrido del gusano simultáneamente. Para Einstein, esta visión del tiempo no era solo matemática, era filosóficamente profunda. Cuando su amigo de toda la vida, Michele Besso, murió en 1955, poco antes de que el propio Einstein muriera, Einstein escribió a la familia de Besso: «Michele se ha adelantado a este extraño mundo un poco antes que yo. Esto no significa nada. Para nosotros los físicos que creemos en la física, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente». Esta carta revela que para Einstein, el bloque universo no era solo un concepto matemático abstracto. Era una fuente de consuelo ante la muerte. Si todos los momentos existen igualmente, entonces los momentos de la vida de Besso no han desaparecido. Siguen existiendo en su región del espacio-tiempo, tan reales como el momento presente. Pero si el bloque universo es correcto, si pasado, presente y futuro todos existen igualmente, entonces la flecha del tiempo que experimentamos es una ilusión particularmente convincente. No hay nada especial sobre el presente. No hay un flujo real del tiempo de pasado a futuro. Solo hay una estructura de 4 dimensiones con eventos distribuidos a lo largo de ella, y nuestra conciencia que los experimenta secuencialmente. Esta idea ha generado un debate filosófico intenso que continúa hasta hoy. El filósofo Henri Bergson tuvo famosas discusiones con Einstein sobre la naturaleza del tiempo. Bergson argumentaba que el tiempo vivido, la duración que experimentamos subjetivamente, es irreducible a las coordenadas matemáticas del tiempo en la física. Que hay algo sobre el flujo del tiempo, sobre la sensación de que el presente es especial y real, que la física matemática no puede capturar. Einstein no estaba convencido. Creía que la física debía basarse en lo que es medible, y el flujo especial del presente no es medible. Si no puedes medirlo, argumentaba, ¿cómo sabes que es real? Este debate entre Bergson y Einstein sobre la naturaleza del tiempo es uno de los más fascinantes en la historia intelectual del siglo XX. Y no ha sido resuelto. Los físicos en su mayoría favorecen la visión de Einstein del bloque universo. Los filósofos y psicólogos tienden a encontrar la experiencia subjetiva del tiempo demasiado robusta para ser descartada como una mera ilusión. Lo que sí está claro es que nuestra experiencia cotidiana del tiempo, esa sensación de que el presente es real y especial, que el pasado está fijo y el futuro abierto, que el tiempo fluye inevitablemente hacia adelante, es algo que la física todavía no puede explicar completamente.
Ya sea que el tiempo sea una ilusión emergente o una dimensión real del universo, ya sea que la flecha del tiempo sea fundamental o estadística, la pregunta de por qué solo podemos ir hacia el futuro sigue siendo una de las más profundas y apasionantes de toda la ciencia. Y hay un último aspecto que debemos explorar antes de llegar a nuestra reflexión final. ¿Qué nos dice todo esto sobre el destino del tiempo mismo? Porque si la flecha del tiempo está conectada con el aumento de entropía y la entropía tiene un límite máximo, ¿qué sucede cuando el universo alcanza ese límite? Hemos viajado desde la termodinámica clásica hasta la mecánica cuántica, desde el Big Bang hasta los agujeros negros, desde Einstein hasta los filósofos del tiempo. Ahora es momento de llegar a la pregunta final. ¿Qué sucederá con la flecha del tiempo cuando el universo alcance su destino último? Recordemos lo que hemos aprendido. La flecha del tiempo existe porque el universo comenzó en un estado de entropía extraordinariamente baja y ha estado aumentando su desorden desde entonces. El tiempo fluye hacia el futuro porque esa es la dirección hacia mayor entropía. Pero la entropía no puede aumentar indefinidamente. Hay un estado de máximo desorden, lo que los físicos llaman equilibrio termodinámico, o muerte térmica del universo. En ese estado final, toda la energía estará distribuida uniformemente. No habrá gradientes de temperatura, ni diferencias de presión, ni concentraciones de masa. Todo estará a la misma temperatura extremadamente baja, apenas por encima del cero absoluto. Las estrellas habrán muerto, los agujeros negros se habrán evaporado, y el universo será un vasto desierto de partículas dispersas, moviéndose sin interactuar significativamente. En ese estado de entropía máxima, ¿qué sucedería con la flecha del tiempo? Técnicamente, desaparecería. Si no hay gradientes de entropía, si el universo está en equilibrio perfecto, no hay manera de distinguir el pasado del futuro. El tiempo no tendría dirección preferida. Los procesos físicos que ocurrieran, si ocurriera alguno, serían igualmente probables hacia adelante y hacia atrás. Pero aquí hay algo extraordinariamente perturbador. En un universo en equilibrio termodinámico perfecto, que existiera durante un tiempo suficientemente largo, podrían ocurrir fluctuaciones espontáneas. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía tiende a aumentar, pero no que nunca pueda disminuir localmente y temporalmente. En un universo eterno en equilibrio, ocasionalmente, por pura fluctuación estadística, pequeñas regiones podrían organizarse espontáneamente. El físico Ludwig Boltzmann, a quien conocimos al comienzo de este viaje, propuso una idea desconcertante. Quizás nuestro universo observable es exactamente esa fluctuación. Quizás el universo real es un vasto océano eterno de equilibrio termodinámico, y nosotros vivimos en una fluctuación estadística extraordinariamente improbable donde la entropía es temporalmente baja. Una burbuja de orden en un cosmos de caos. Esta idea, aunque matemáticamente posible, tiene problemas profundos. El mayor es el llamado cerebro de Boltzmann. Si los universos como el nuestro son simplemente fluctuaciones estadísticas, entonces fluctuaciones más pequeñas, que requieren menos organización improbable, deberían ser mucho más comunes. La fluctuación más pequeña, que podría producir un observador consciente, sería un cerebro solitario, que apareciera espontáneamente con recuerdos falsos de un universo que nunca existió. Estadísticamente, si nuestro universo fuera una fluctuación de Boltzmann, habría incomparablemente más cerebros de Boltzmann, observadores surgidos de fluctuaciones mínimas, que universos enteros como el nuestro. Pero tú no eres un cerebro de Boltzmann, o al menos tienes muy buenas razones para creer que no lo eres. Esto sugiere que la explicación de Boltzmann para el origen de la flecha del tiempo es incorrecta. La mayoría de los físicos modernos prefieren explicaciones cosmológicas. Sean Carroll, por ejemplo, ha propuesto que el universo puede haber surgido de un espacio de de Sitter previo, un estado cuántico del vacío con cierta estructura, y que las condiciones iniciales de baja entropía del Big Bang son consecuencia de la física de ese estado previo. En este modelo, la flecha del tiempo se extiende hacia atrás más allá del Big Bang, hacia un pasado eterno donde otros universos pueden haber existido.
Pero independientemente de cómo se resuelvan estas cuestiones cosmológicas, hay algo que podemos decir con certeza. Vivimos en un momento extraordinariamente privilegiado en la historia del universo. El cosmos tiene 13.800 millones de años, una fracción minúscula de los billones de años que le quedan. Las estrellas todavía brillan, los planetas orbitan, la vida existe. La entropía todavía tiene mucho camino por recorrer antes de alcanzar su máximo. Somos seres de la era dorada del universo, cuando la energía todavía fluye, cuando los gradientes de entropía todavía impulsan procesos complejos, cuando la flecha del tiempo todavía tiene suficiente diferencial para producir estructura, complejidad, vida y conciencia. En el futuro remoto, cuando el universo se acerque a su equilibrio final, nada de esto será posible. Esta perspectiva transforma cómo pensamos sobre el tiempo y nuestra experiencia de él. Cada momento que vivimos, cada experiencia, cada recuerdo que formamos, es posible gracias a que el universo todavía está lejos de su equilibrio final. Estamos surfeando la ola de entropía creciente, usando los gradientes de energía que existen porque el universo comenzó tan ordenado y todavía no ha alcanzado su desorden máximo. Hay algo profundamente hermoso y melancólico en esto. Somos estructuras disipativas, como las llamó el físico Ilya Prigogine, ganador del Premio Nobel de Química. Somos islas temporales de orden en un universo que marcha implacablemente hacia el desorden. Existimos no a pesar de la segunda ley de la termodinámica, sino gracias a ella. La misma tendencia hacia el desorden que eventualmente destruirá toda estructura compleja es la que, por ahora, impulsa los procesos que nos mantienen vivos. Cuando comes, estás tomando alimentos de baja entropía y convirtiéndolos en calor y moléculas de alta entropía. Tu cuerpo usa el gradiente de entropía entre los alimentos y el ambiente para mantener sus estructuras ordenadas. Cuando piensas, tu cerebro está disipando energía, aumentando la entropía del universo, para mantener las correlaciones neuronales que constituyen tus pensamientos y memorias. Somos, literalmente, máquinas de aumentar entropía que han desarrollado la capacidad de contemplar su propia condición. Esta comprensión de nuestra relación con el tiempo y la entropía tiene implicaciones filosóficas profundas. Nos recuerda que somos temporales no en el sentido trivial de que moriremos, sino en el sentido cósmico más profundo de que somos fluctuaciones locales y temporales de orden en un universo que tiende al desorden. Nuestra existencia es estadísticamente improbable y cosmológicamente transitoria, pero también es real, extraordinaria y significativa. El hecho de que seamos fluctuaciones improbables no disminuye el valor de nuestra experiencia. De hecho, podría argumentarse que lo aumenta. Somos el universo conociéndose a sí mismo durante un instante fugaz, antes de que la entropía disuelva la estructura que permite ese autoconocimiento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con todo esto? ¿Cómo debería cambiar nuestra comprensión de la flecha del tiempo nuestra vida cotidiana? Primero, nos invita a apreciar la irreversibilidad. Cada momento que pasa es único e irrepetible, no como cliché romántico, sino como verdad física. El universo nunca volverá exactamente a este estado. La configuración específica de átomos y energía que constituye este momento existirá solo una vez. Eso le da un valor que va más allá de la sentimentalidad. Segundo, nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más fundamental, más valioso que el dinero, el poder o la fama. El tiempo es la medida de la entropía que nos queda para mantener nuestras estructuras ordenadas, para pensar, sentir, amar y crear. Cuando desperdiciamos tiempo, estamos literalmente desperdiciando el recurso cósmico más precioso que tenemos. Tercero, nos ofrece una perspectiva sobre el cambio y la pérdida, el envejecimiento, la muerte, el paso inexorable del tiempo. Todo esto puede parecer cruel o injusto, pero desde la perspectiva de la física, son simplemente la segunda ley de la termodinámica en acción. No hay malicia en el universo, no hay crueldad cósmica. Hay solo la tendencia estadística hacia el equilibrio, de la que somos temporalmente una excepción extraordinaria.
Cuarto, nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Formamos parte de la historia del universo, de su viaje desde el orden extremo del Big Bang hacia el equilibrio final. Cada átomo en nuestro cuerpo ha participado en este viaje durante miles de millones de años. Cada pensamiento en nuestra mente es un pequeño incremento en la entropía del cosmos. Somos, en el sentido más literal posible, parte del universo. La flecha del tiempo, esa dirección implacable desde el pasado hacia el futuro, no es una prisión que nos atrapa. Es la condición de posibilidad de toda experiencia, toda memoria, toda anticipación. Sin la flecha del tiempo, no habría causalidad, no habría narrativas, no habría significado. Sería un universo de pura simultaneidad donde nada ocurre, porque todo ocurre igualmente. Vivimos en el tiempo, somos seres del tiempo. Y comprender el tiempo, entender por qué solo podemos ir hacia el futuro, por qué el pasado está fijo y el futuro abierto, por qué envejecemos y recordamos, nos da una comprensión más profunda de lo que significa existir en este universo extraordinario. La próxima vez que mires un reloj y veas los segundos avanzar, recuerda lo que esos segundos representan. Son el universo aumentando su entropía, marchando desde el orden del Big Bang hacia el equilibrio final. Son la manifestación de las condiciones iniciales extraordinariamente especiales que permitieron que existieras. Son la flecha del tiempo, apuntando siempre en la misma dirección, llevándote con ella hacia un futuro que todavía no existe, pero que inevitablemente existirá. Y en esa inevitabilidad, en esa irreversibilidad, en esa asimetría fundamental entre pasado y futuro, reside algo de la esencia de lo que somos. Somos seres que recuerdan, que anticipan, que crean significado a partir del flujo del tiempo. Eso es extraordinario, eso vale la pena contemplar. Si este viaje a través de uno de los misterios más profundos de la física te ha hecho pensar de manera diferente sobre el tiempo y tu lugar en el universo, te invito a suscribirte al canal. Porque hay innumerables preguntas como esta esperando ser exploradas, preguntas que conectan la física más fundamental con las experiencias más humanas. Hasta nuestra próxima aventura en los límites del conocimiento.